Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Un segundo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que al principio, para las personas que están empezando, puede ser un poco confuso, lo pueden confundir con cierta cosa que ya vamos a hablar. Y no solo para los nuevos, también para los viejos a veces puede llegar a confundir, porque nosotros tenemos pues, muchas tradiciones, muchas costumbres que a veces nos distorsionan un poco este tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de la santidad. Vamos a ver qué es la santidad. Hay gente que cree que la santidad es igual a perfección, y no es así. Sí son parecidas, sí están relacionadas, pero no es lo mismo. El único perfecto que existe es Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos santos, Él nos santifica a nosotros. Pero ser santo no es lo mismo que ser perfecto. Les pongo un ejemplo. Vamos a crear un escenario. Digamos que ser santo es lo mismo que ser perfecto. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién va a ver al Señor? Sí. Nadie podría. Nadie podría nunca ir al cielo. Ser santo no es lo mismo que ser perfecto. Ser perfecto es no equivocarse, no pecar, no cometer ninguna clase de error, ni de pecado, ni hablando, ni tratando con las otras personas, nada, no equivocarse nunca. Ser santo es consagrarse a Dios. Eso es ser santo, entregar nuestra vida a Dios y apartarnos del pecado lo máximo que podamos. Nosotros en esta tierra, lastimosamente, mientras tengamos este cuerpo, nunca vamos a lograr ser santos, porque nuestro cuerpo es pecaminoso, tiene una naturaleza pecaminosa, pero sí podemos apartarnos del pecado. Así es. Entonces, nosotros sabemos que el llamado a la santidad es fundamental en la vida cristiana. Es un llamado a ser diferentes a todo el mundo, apartarnos del pecado lo más que podamos, a vivir de acuerdo a como a Dios le gusta que nosotros vivamos y a reflejar a Dios a través de nosotros. Que cuando la gente nos vea diferentes, que tengamos algo diferente. Entonces, en este mensaje vamos a ver lo que es la santidad y vamos a ver cómo se aplica esto en nuestras vidas. El primer punto que vamos a estar viendo es la santidad de Dios como un modelo a seguir para nosotros. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Qué madre no llega esto? Me dicen cuando lo tienen. Amén. Versículos 12. 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Dice, ¿lo tenemos ya? ¿Sí? Sí. Antes bien, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí, leyendo este versículo, nosotros vemos la naturaleza de Dios y vemos que Dios es un modelo a seguir para nosotros. Por decirlo así, lo tenemos que tratar de imitar, por decirlo así. Tenemos que imitar esa santidad lo máximo que podamos. Aquí vemos que la santidad de Dios no es solamente una simple característica que tiene por ahí, sino que es su esencia. Él es santo, digamos, ¿me entiendes? Y nosotros, como sus hijos, tenemos que reflejar esa santidad en el mundo. Tenemos que reflejar el cambio que Dios ha hecho en nosotros y lo que Él verdaderamente es. Y como les decía anteriormente, nunca vamos a lograr alcanzar la perfección mientras estemos en este cuerpo.
nosotros vamos a alcanzar la perfección hasta que Cristo venga y nuestro cuerpo sea renovado. Pero mientras tengamos esto, nunca vamos a dejar de pecar. Pero ahora sí, hay una diferencia muy grande. Nunca vamos a dejar de pecar, todos los días pecamos. Pero ahora sí, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se gozan en el pecado? ¿Se sienten bien cuando pecan y ustedes dicen qué lindo es pecar? No. Hay una diferencia muy grande entre pecar y gozarse en el pecado, Así es. o también vivir en pecado. Porque tal vez usted puede decir una mala palabra, claro que sí, y es pecado y le tiene que pedir perdón a Dios, pero usted dice malas palabras todo el tiempo a cada persona que ve. Es muy distinto. Entonces, como les digo, siempre vamos a pecar, pero nosotros tenemos que esforzarnos por alejarnos de eso, no alegrarnos por eso y vivir como a Dios le gusta. Nosotros vemos un ejemplo en la Biblia que es David. ¿Quién era David? Un asesino. ¿Quién sabe a cuánta gente mató en la guerra? Le quitó la mujer a Urías y lo mandó a matar. No solo le quitó a la mujer, lo mandó a matar. Fue donde el general Joab y le dijo: pónganme en lo más feo, el lugar más feo para que lo maten. ¿Y por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo alguien así puede ser alguien conforme al corazón de Dios? Porque cuando David se arrepentía, ese sí se arrepentía de verdad. De todo corazón se volvía a Dios. Y nosotros tenemos que ser igual. ¿Vamos a pecar? Sí, todo el tiempo vamos a pecar. Pero nos tenemos que volver a Dios de todo corazón y intentar vivir más bien como a Dios le agrada. Aquí vemos que dice: sed santos porque yo soy santo. Esto no es simplemente como una orden y ya. Esto es, por decirlo de alguna manera, una invitación a nosotros a dejar nuestra naturaleza humana y comenzar a actuar de forma divina. Dejar lo que a nosotros nos gusta y lo que a nuestro cuerpo le gusta y comenzar a actuar como a Dios le gusta. ¿Amén? Estamos nosotros aquí en un mundo lleno de pecado, Sí. un mundo como en los días de Noé o peor, probablemente estemos peor, pero nosotros tenemos que ser un testimonio de la santidad de Dios. La gente tiene que ver a Dios a través de nosotros. Y este llamado a la santidad es algo que abarca todas las áreas de nuestra vida, no solo algunas. Abarca todo. Nuestras decisiones, la forma en la que hablamos, con quién hablamos, las amistades que tenemos, las palabras que utilizamos, los pensamientos que tenemos. Abarca todo. ¿Amén? Así es. Tenemos un ejemplo de la santidad de Dios. Si quieren lo buscan, si quieren no. Está en Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la santidad de Dios. Ahí nosotros leemos eso y vemos que Isaías, cuando vio la santidad de Dios, se sintió completamente, por decirlo de alguna manera, indigno. Y ahí fue donde dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahí vemos de verdad cómo se sintió Isaías. Y cuando nosotros recibimos un toque de Dios, pues no sé ustedes, pero uno se siente igual, y ahí es donde uno se da cuenta que de verdad uno es un pecador y todos los días necesita pedirle perdón a Dios y todos los días necesita la gracia de Dios. Así es. Y este paso, ¿verdad? Esto es el primer paso para comenzar a vivir en santidad. Cuando Dios nos toca y nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a caminar en santidad. Amén. Ahora yo les hago una pregunta que puede ser un poco confrontativa, pero nosotros de verdad estamos buscando ser santos. Hágase esa pregunta usted mismo: ¿de verdad yo sí me esfuerzo por ser santo? Porque el humano tiene la tendencia a engañarse para no lastimarse, a decir: no es culpa mía, es por los demás,
no, no soy yo estoy haciendo las cosas bien. Y nos engañamos. Y a veces pensamos que sí estamos haciendo las cosas bien y es solo un engaño para no sentirnos mal. ¿De verdad nosotros estamos buscando ser santos o es nada más un engaño que nosotros mismos nos hicimos? Tenemos que preguntarnos eso. Nosotros tenemos que preguntarnos si estamos reflejando a Dios a través de nosotros. Si la gente nos ve diferentes, si de verdad ven la santidad de Dios a través de nosotros. Y tenemos también que ver cuáles son las áreas en las que estamos fallando para ser santos, así como Él es santo. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Pueden ser muchas cosas, como les digo, las palabras que usamos, con quién hablamos. O sea, pueden ser un montón de cosas, pero tenemos que de verdad analizar qué es lo que estamos haciendo para ser santos y de verdad estamos buscando la santidad. Vamos a ver el segundo punto. La santidad es la separación del pecado. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios 6, 17. Me dicen cuando lo tienen. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí vemos, ¿verdad?, que el llamado a la santidad es separarnos del pecado, es vivir apartados del pecado. No podemos ser perfectos, pero sí nos podemos apartar, sí podemos soportar la tentación y no debemos regocijarnos cuando pequemos. Nos tenemos algo en nosotros, el Espíritu Santo se contrista. Ahora, si usted pecó y le pidió perdón a Dios y se sigue sintiendo mal, pues reprenda al diablo, porque ese no es Dios y ese no es el Espíritu Santo. Si usted le pidió perdón a Dios y se arrepintió de todo corazón, Dios ya lo perdonó y usted no tiene que sentirse culpable. Amén. Entonces nosotros no debemos ni practicar el pecado ni regocijarnos en el pecado. Vamos a pecar, pero no debemos hacer ninguna de esas dos. Nosotros vivimos en un mundo donde el pecado, pues, es lo más normal que hay y la gente hasta lo celebra. Yo estoy seguro que todos aquí han escuchado gente celebrando el pecado, gente contando que robó, felices como que si fuera la gran cosa, gente contando que se drogó como que si fuera el éxito más grande del mundo. A mí me han salido varias veces audios de cárteles de México, de Colombia, celebrando que mataron gente. Aquí se celebra el pecado, pero nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a no practicar las cosas que hacen en este mundo. Y esto, ¿qué les digo? Es una decisión que nosotros tomamos. Es una decisión completamente intencional de alejarnos del pecado. No es como que usted acepta a Cristo y ¡pum! Listo, ya se alejó del pecado, ya no vuelve a pecar, no. Es usted el que toma la decisión. A mí hubo una película que me gustó mucho. Es una película sobre el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, donde una esclava se escapa corriendo del lugar donde la tenían, y ella quiere volver a rescatar a los amigos que dejó ahí esclavos, y un hombre le dice, no, se llamaba Harriet la muchacha, es una historia real, y le dice, no, Harriet, Dios la trajo a usted aquí, y ella le dice, sí, Dios me trajo aquí y me dio las fuerzas, pero porque yo decidí correr. Pues esto es lo mismo, Dios a nosotros nos fortalece, pero porque nosotros decidimos apartarnos del pecado. No nos fortalece si nosotros estamos ahí sentaditos sin hacer nada. Dios nos fortalece cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos, y ahí es donde Él nos ayuda y nos respalda. Hay gente que piensa que
por decirlo de alguna manera, los pastores son dioses, los adoradores aquí al frente son dioses, y los ven así como el pastor, el hijo del pastor. Él no peca, él nunca hace nada malo. Y no entienden que también somos humanos, y todos los días tenemos que decidir no pecar, igual que ustedes. Todos los días es lo mismo. Les pongo un ejemplo. Yo soy mayor de edad desde hace 2 años. ¿Qué me evita a mí ir a meterme a ese bar que está ahí en el Rosario? Ante la ley puedo hacerlo y nadie me puede decir nada. Si papi y mami me echan de la casa, yo ya tengo edad para trabajar. Más bien ya me agarró tarde, voy a Steiner ya trabaja y tiene la misma edad mía. Me agarró tarde más bien. Entonces, ¿qué me lo evita? Dios me obliga, tampoco. Dios nos da libre albedrío. Si yo quiero hacerlo, lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no quiero? Nada más porque decidí no hacerlo. Y ya. O sea, eso es todo. Porque tomé la decisión de no hacerlo. Nosotros también no podemos decirle a Dios: Dios, por favor, elimina todo el guaro del mundo, porque si no, voy a irme a tomar. No funciona así. Es usted el que tiene que soportar. Es usted el que tiene que agarrar a su propia carne y decirle: usted no va a hacer lo que quiere hacer. Usted va a vivir conforme al corazón de Dios y como a Dios le gusta. Es una decisión que nosotros tomamos. Y cuando tomamos esa decisión, Dios nos apoya y Dios nos respalda. Pero empieza en usted. Aquí vemos, ¿verdad?, en 2 Corintios, como Pablo nos exhorta a nosotros y nos dice: salid en medio de ellos. Pablo nos está diciendo que nos vayamos a vivir a una isla a 20,000 kilómetros de la civilización más cercana. No, lo que nos está diciendo es: cuando usted ve a la gente pecando, no se junte con ellos, no se regocije con ellos, no los felicite, no se ría con ellos de eso que ellos están haciendo. Eso significa salir de en medio de ellos. No significa irnos a vivir a los bajos de Acosta, donde no hay casi gente. Significa no regocijarnos con la gente que está pecando, sino más bien, si podemos, predicarles de Dios y que ellos nos vean diferente y digan: qué raro, ¿por qué a este no le gusta lo que hago? ¿Por qué será que esta persona no se ríe con esto que yo conté? Eso es lo que tenemos que hacer. Somos llamados a hacer luz en este mundo de tinieblas. Amén. Vemos aquí la historia de José. También, si quieren lo buscan, si quieren no, lo voy a decir medio rápido. En Génesis capítulo 39, donde José fue tentado por la esposa de Potifar. Potifar era de los altos mandos de Egipto, y José era mayordomo en la casa de Potifar. Y vemos que la esposa de Potifar, por decirlo de alguna manera decente, lo invita a tener relaciones sexuales a José. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo, se fue. Y nosotros vemos después que José lo pierde todo, pero no le importó. Prefirió mantener su santidad antes que acostarse con la esposa de Potifar. ¿Y José pudo hacerlo? Sí, nada más era decirle que sí y ya. Pero no lo hizo y se fue. Salió corriendo, prefirió irse corriendo. Y aquí vemos el sacrificio que hizo José de perderlo todo. Vemos también la decisión difícil, porque ser santo suena como muy sencillo, ¿verdad? Nada más. Suena fácil, pero ser santo probablemente yo creo que es lo más difícil que hay, porque de verdad es resistir a nuestra propia naturaleza, es amarrar nuestro cuerpo y de verdad decirle: usted no hace lo que le gusta. Es una decisión súper difícil y hay que ser muy valiente para no pecar así tan sencillo. Hay que ser muy valiente.
Entonces aquí yo les pregunto, y no me respondan, ¿qué áreas de su vida necesitan una separación del pecado? Analícense ustedes, hay hábitos, palabras, amigos que necesitan una separación del pecado. La santidad necesita que nosotros hagamos, por decirlo de alguna manera, un inventario de nuestra vida y que nosotros de verdad digamos, vea, yo estoy haciendo esto y sé que esto me aparta de Dios y lo sigo haciendo. Y tenemos que ser realistas, porque lo que les dije hace rato, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros decimos, sí, yo estoy haciendo eso, pero no, eso no es eso, no es por eso, es por otra cosa. Tenemos que ser realistas, tenemos que hacer un inventario y decir, vea, aquí yo estoy fallando, esto es lo que me está apartando de Dios. Y nosotros tenemos que eliminar esas cosas que nos apartan de Dios. Y es doloroso, sí, es difícil, sí, pero es la única forma de vivir bien en comunión con Dios. Amén. Amén. Tenemos la santidad en el pensamiento. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 8. Un segundo. Listo, lo tienen. Filipenses 4:8. Sí, Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A mí me da mucha risa, así lo cuento como una pequeña anécdota. Abuelito pasaba todo el día aquí sentadito, pasaba diciendo amén, 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 todo el día hasta dormido. Y no sé quién fue que una vez le dijo, pero ¿por qué usted solo dice amén? Y le dice, ¿pero qué quiere? ¿Que diga malas palabras? Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que la batalla por la santidad comienza es en nuestra mente. En nuestra mente es donde nosotros libramos las batallas más duras y más intensas de todos. En nuestros pensamientos, lo que nosotros permitimos que entre a nuestra mente, tarde o temprano, va a afectar nuestras acciones. A mí me da risa que actualmente pues está muy de moda la música le dicen maleanteo. El maleanteo es música que habla sobre crímenes, de que matamos gente, nos drogamos así, vendemos droga, no sé qué, y es todo esto. Y la gente, ¿sabe qué le pasa mucho a los jóvenes? Que se la creen. Entonces comienzan a vestirse como ellos, comienzan a hablar como ellos, comienzan a tatuarse como ellos, comienzan a hacer todo este tipo de cosas, y la pistola más peligrosa que han disparado es una pistola de agua. ¿Pero por qué? Porque solo le meten a la mente eso, de crímenes y crímenes y crímenes, y comienzan a actuar como ellos y a comportarse como ellos. Y lo peor es que los cantantes que cantan eso ni siquiera son valientes. Si fueran valientes de verdad estarían en la cárcel. Eso es lo peor de todo. O sea, los cantantes mienten y los chiquillos se la creen y creen que por escuchar música de ellos ya son valientes también. Pero aquí es donde vemos que lo que se mete en nuestros pensamientos nos va a afectar inevitablemente. Si nosotros vemos películas de terror, vamos a tener puras pesadillas. Si nosotros escuchamos música de X género, vamos a actuar como esa gente. Y así con todo, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a nosotros a renovar nuestra mente. Y volvemos a lo que les dije antes. Dios renueva nuestra mente, sí, pero cuando nosotros dejamos esas cosas. Si usted le pide a Dios, Dios renueve mi mente, pero usted no ha dejado de ver ese tipo de cosas, y es como ir a un examen, no estudiar y decirle a Dios, Dios, por favor ayúdame a sacarme un 100. Y si no estudió, ¿cómo así? O sea,
Dejar esas cosas y después decirle a Dios, Dios, por favor, renueve mi mente. Y Dios le va a renovar la mente. Aquí vemos, ¿verdad? En Filipenses 4:8, una guía que Dios nos da sobre los pensamientos que debemos tener. Nos da, por decirlo así, un estándar de las cosas que nosotros deberíamos pensar. Y cuando nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, nosotros lo que hacemos es plantar semillas de santidad en nuestra mente. Y esas semillas en algún momento van a crecer y van a dar fruto. Y ahí es donde dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la Biblia dice de la abundancia del corazón, no es de este corazón, porque este corazón no piensa, bombea sangre nada más, sino que habla de la mente. Nosotros tenemos el ejemplo de Daniel, en Daniel capítulo 1, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. ¿Quién se sabe el nombre de los amigos de Daniel? No el de Babilonia. Eran Ananías, Misael y Azarías. Ananías era Sadrach, Misael era Mesac y Azarías, pregúntele a Juan, que el mejor nombre de la Biblia, ¿verdad? Abednego, el mejor nombre de la Biblia. Y a Daniel le pusieron Belsasar. Cuando ellos fueron llevados a Babilonia, se les ofreció comida, el rey les ofreció comida, pero era comida para sacrificios. Y ellos, dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, propusieron en su corazón no contaminarse. Como les dije, el corazón cuando hablan no es entonces propusieron en su mente no contaminarse. Primero lo pensaron y después actuaron. Así fue lo que hicieron, y fue una decisión difícil, fue una decisión de mantenerse puros y santos delante de Dios antes que contentar a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor pudo haberlos matado. Imagínense, el rey más grande de la tierra en ese tiempo, tenía el imperio más poderoso, y le rechazan la comida así, nada más le desprecian la comida. Los pudo haber matado si hubiera querido, y hubiera sido una buena razón en ese tiempo. Pero ellos, a pesar de saber eso, decidieron mantenerse firmes y no pecar y no contaminarse antes que alegrar al rey. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que la mente es clave para practicar la santidad diariamente, ¿verdad? Entonces aquí les digo otra pregunta y tampoco me la respondan. ¿Qué pensamientos tiene usted? ¿Qué cosas está dejando usted que entren a su mente? ¿Estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios o de cosas que no nos sirven para nada? Tenemos que evaluar todas las cosas que nosotros consumimos, los canales de tele que vemos, las películas, las series, la música que escuchamos. Todo lo tenemos que evaluar para saber qué cosas no nos están edificando. Y eso, en la vida cristiana las cosas funcionan así: o nos edifican o nos desedifican. No hay un punto medio. O nos ayudan o nos perjudican. Es así. Entonces nosotros, como les digo, cuando oremos, pidámosle a Dios que renueve nuestra mente, pero también nosotros hagamos un esfuerzo por dejar este tipo de cosas que no nos sirven para nada. Tenemos otro punto: la santidad en el servicio a Dios. Vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1. Lo tenemos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La santidad también se manifiesta en el servicio que nosotros le damos a Dios. No es nada más
cumplir, bueno, no, o sea, sí es importante, pero no solamente eso de cumplir en nuestra casa, sino también tenemos que servirle a Dios aquí. Tenemos que buscar alguna forma de servirle a Dios. Dios quiere que nosotros le sirvamos con corazones santos, puros y dedicados a Él. Nosotros no podemos servir porque la gente nos vea, porque nos aplaudan, porque nos digan qué bien lo hizo, porque al humano le gusta mucho. Y la pura verdad sí es lindo, claro que es lindo que a uno le digan usted lo hizo bien, pero el problema es que después nos comenzamos a envanecer y ya dejamos de darle la gloria a Dios y comenzamos a decir soy yo el que lo hago bien, soy yo el que predico bien, soy yo el que canto bien, soy yo el que limpio bien, y dejamos de hacer las cosas para Dios y comenzamos a hacerlas para el hombre. Entonces aquí cuando dice presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, significa que toda nuestra vida tiene que ser dedicada a Dios, todo lo que hagamos, aquí en la iglesia, en nuestras casas, todo tiene que ser dedicado a Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, en Romanos 12:1, que se nos llama a nosotros a entregar todo lo que somos, se nos llama a nosotros a entregar todo nuestro ser. Esto significa que todos los aspectos de nuestra vida tienen que ser para Dios. Las decisiones que tomamos, todas las relaciones interpersonales que tenemos, la forma en la que hablamos, la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que servimos, todo tiene que ser para Dios. Amén. Tiene que ser una ofrenda a Dios y no una ofrenda monetaria, porque de nada nos sirve dar dinero si no se lo estamos dando a Dios. Amén. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, otro punto, un toquecito, se me perdió. Tenemos también la santidad y la comunión con Dios. Vamos a ver en Salmos, capítulo 24, el Salmo 24, versículo 3. Amén. Si no se han leído Salmos, se los recomiendo que se los lean. Este es de mis libros favoritos de la Biblia, aunque es bien largo, eso sí, 150 capítulos, pero son buenos 150 capítulos. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La santidad no es solamente un requisito para ser testigos de Dios, sino que también es esencial para nuestra relación con Dios, para la comunión que nosotros tenemos con Dios. La naturaleza de Dios es santa y la santidad de Dios no se mezcla con el pecado. Nosotros sabemos que Dios y el pecado no se mezclan. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, tenemos que ser iguales. ¿Y cómo hacemos eso? Si ya les dije que no podemos pecar, pidiéndole perdón a Dios. Es la única forma que hay. Si no, bueno, yo no sé si ustedes han estado en esa situación, pero si ustedes no le han pedido perdón a Dios y uno ora, como que se siente raro, ¿verdad? O sea, como que se siente que la oración nada más fueron unas palabrillas ahí que se me ocurrieron en el momento y ya. Cuando nosotros queremos tener una relación buena con Dios, tenemos que santificarnos, y es de esa manera, pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados. Nosotros tenemos un ejemplo que es cómo la santidad de Dios, ¿verdad? Cómo, o sea, la comunión de Dios, de Moisés con Dios, ¿verdad? Tenemos ese ejemplo de esa comunión en el libro de Moisés. Luego se la creen. En el libro de Éxodo vemos de verdad la comunión que Moisés tenía con Dios, que Moisés lo veía cara a cara. Y Moisés hablaba con Dios
y como que si fueran amigos prácticamente, como que si fueran amigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Moisés se preocupaba por su santidad, porque Moisés cuidaba su santidad. Y aquí vemos, ¿verdad?, esta relación que ellos tenían, y fue por eso, ¿verdad? Fue porque Moisés se santificaba. En ese tiempo nosotros sabemos que pues, se hacían sacrificios para pedirle perdón a Dios y todo ese tipo de cosas. Actualmente nosotros no tenemos que hacer eso, y nosotros tampoco tenemos que ir a buscar a Dios en una montaña por allá lejísimos. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces más bien la tenemos más fácil, la tenemos muchísimo más fácil. Porque esta gente tenía que esperar años para ver algo de un actuar de Dios, y nosotros lo tenemos todos los días. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, lo importante que es cuidar nuestra santidad. Y nosotros vemos la historia de Moisés, que desde su juventud él siempre quiso seguir la voluntad de Dios, incluso cuando él estuvo en Egipto, ¿verdad?, y significaba llevarles la contraria a ellos, porque sabemos que ellos tenían otros dioses. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Moisés siempre desde joven buscó la santidad. Y vemos también a lo largo de la vida de Moisés como él siempre buscó la presencia de Dios, y es algo que nosotros tenemos que seguir como un ejemplo. Tenemos que ver lo que ellos hicieron y hacer lo mismo. Y como les digo, la tenemos mucho más sencilla, porque ellos no tenían Biblia, ellos no, bueno, en ese tiempo, como les digo, habían sacrificios y todo esto. Nosotros no tenemos que sacrificar nada. A Dios no le sirve que nosotros matemos 20 toros, 20 becerros, si no lo respetamos, si no vivimos conforme a Él le gusta. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios, y Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo, que es algo que tenemos siempre, todos los días, desde la mañana hasta la noche, cuando nos dormimos, cuando nos levantamos, siempre tenemos a Dios ahí a la mano. Y esta gente no, esta gente tenía que hacer un montón de cosas para ver a Dios, y vemos la relación que teníamos. Imagínense lo que era esta persona, lo que era Moisés, por decirlo así, lo santo que era. Vemos la santidad que tenía, que él conversaba con Dios cara a cara y era un amigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar esta santidad día con día, tenemos que pelear por esta santidad, tenemos que resistirnos, como les dije ahora. Cuando nosotros nos despertamos, todos tenemos las mismas posibilidades. Si yo mañana me levanto y quiero ir a emborracharme, lo puedo hacer, pero soy yo el que decido si hacerlo o no. Entonces no podemos estar poniendo excusas, no podemos estar culpando a nadie. Somos nosotros los que decidimos, y cuando nosotros decidimos por Cristo, Él nos da las fuerzas, Él nos fortalece. Entonces todos los días tenemos que decidir por Cristo. Y antes de que usted vaya a hacer algo, pregúntese siempre: ¿esto que voy a hacer va a glorificar a Dios o es cosa mía? Es algo que yo quiero hacer. Siempre pregúntese eso. Y bueno, hermanos, este era el mensaje que les tenía para el día de hoy. Espero que les haya servido. Y bueno.